Hoy vamos a hablar sobre servicio. La palabra o la frase que les quería hacer repetir es algo. Digan conmigo: permite que la necesidad te hable. ¿No lo dijeron? Todos. Permite que la necesidad te hable. Ok, yo voy a hacer énfasis más adelante sobre esta frase. Y entonces hoy voy a hablar, aunque el tema, servicio bíblico, el título del sermón hoy dice la grandeza del servicio. ¿Cómo se llama? Bueno, cuando pasamos el calendario y ya vemos que está terminando octubre, ¿en qué pensamos? En diciembre, ¿cierto? Ya se empieza a pensar en diciembre. Ya están, por allí bajamos nosotros por la Avenida de la Esperanza y hay un edificio donde ya todo está adornado de diciembre. Ya sacaron, si uno va a la Panamericana, todos los muñecos de diciembre, todas las cosas de diciembre, eso ya está ahí. Pero las empresas entonces, ¿qué hacen en estos meses? Evaluaciones de qué lograron, qué van a planear para el próximo año. Y no solo, mis hermanos, es necesario para las instituciones evaluar, sino que también deben ser, cuando las instituciones y se realiza la evaluación apropiadamente, les deja muchos beneficios. Y claramente se habla de los cambios que tienen que hacer, de las cosas que tienen que ajustar. Hay una evaluación a la que algunos pocos están acostumbrados a realizar, y es la evaluación personal. Sacar un tiempo por ahí de una hora, media hora, y empezar a evaluarse en su vida cristiana, en su crecimiento intelectual, en qué dejó de hacer, qué propuso al principio del año y qué dejó de hacer, qué tareas están por realizar, en qué crecimos, qué logramos, qué nos hizo falta, qué cosas son necesarias. Todo esto, mis hermanos, es necesario evaluar. Gracias, mi hermano. Entonces, estoy absolutamente seguro que en el área de la evaluación, muy necesaria por ciento, en la que fallamos, es cómo nos fue en el servicio a Dios y en el servicio al prójimo. Eso también debe ser evaluado. ¿Cómo nos fue en el servicio a Dios y en el servicio al prójimo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un mundo muy necesitado para suplir diferentes necesidades de una humanidad perdida y sin esperanza, y nosotros tenemos la obligación de servir a Dios sirviendo a estas personas. Nosotros también necesitamos en algún momento que alguien se acerque y nos ayude y nos sirva, ¿cierto? Entonces mucho se ha hablado de una frase que hay por ahí rondando, que el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Sí la han notado o no? Diga conmigo: el que no vive para servir no sirve para vivir. Pero ¿qué pasa con la frase? La dejamos pasar de largo y ni siquiera nos inmutamos. Aunque la sabemos, mantenemos inertes, sentados, tranquilos, en el sillón de la apatía y de la indolencia, frente a tanta necesidad, hermanos, que se presenta a nuestro alrededor. Dios desde las alturas vio el sufrimiento de toda la humanidad, consecuencia del pecado y la corrupción, y envió a su Hijo para morir y tener liberación integral al que Él se acerque. Y durante su paso por este mundo, ya lo dijeron los hermanos las hermanas que memorizaron la Biblia, una de las cosas que el Señor dijo es: yo no vine para hacer ¿qué? No vine para ser servido, sino para servir. Y hoy vamos precisamente a hablar del servicio. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esta declaración? Que Él fue ejemplo de servir. Ustedes se acuerdan en una ocasión cuando Él se ciñó una toalla, lavó los pies de los discípulos, que poco nosotros lo practicamos. Dice la Biblia que Él dejó eso como ejemplo para que lo practicáramos. ¿Alguna vez usted le ha lavado los pies a alguien? Ok, aquí lo hicimos en el reencuentro. En el reencuentro se hace obligatoriamente.
Pero eso es una práctica de servicio también. Eso significa humillarse, a servir a la gente, a servir. Muy bien. Entonces, Dios está interesado en desarrollar en nosotros la misma cualidad que estuvo en Jesús del servicio. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Cuál es entonces el balance del servicio al Señor hasta la fecha de este año? ¿Cuántos discípulos has ganado? ¿Qué has hecho en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la actualidad? ¿En qué estás utilizando los dones, los talentos que el Señor te ha dado a beneficio de la iglesia donde te congregas? Esto es algo que debe pesar en nosotros. ¿Cómo fue el desarrollo de esos talentos y esos dones espirituales? Son preguntas que nos ayudan en nuestra evaluación. Si no lo ha hecho, saque un tiempito estos días. Ahora, hay dos versículos en Romanos 12 que me llamaron fuertemente la atención en lo que dice uno detrás del otro, y los vamos a leer en Romanos 12, 10 y 11. Ya creo que están en pantalla. ¿Los podemos leer todos? En alta voz, digan conmigo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si nosotros extractáramos palabra por palabra, hay palabras muy importantes, muy importantes en este pasaje del apóstol Pablo. Uno es el amor, ¿cierto? Debemos amarnos unos a los otros con amor fraternal. La otra cosa es honrarnos entre nosotros. Es decir, la honra es sumamente importante. Hay algo, y es que dice: siempre debemos preferirnos entre hermanos. ¿Y eso de preferencia qué significa? De pronto tiene una visita a un hermano y tiene visita a una persona inconversa. Dice: yo voy a optar primero por visitar a mi hermano en la fe, ¿sí? Luego habla y dice: en lo que requiere diligencia. Es importante que hay cosas que nosotros demandan diligencia, actividad. Habla también de echar fuera la pereza, no perezosos. En esas cosas que requieren diligencia no hay que dejarnos coger la pereza, ¿sí? Luego habla de un espíritu ferviente. Ustedes saben, hermano, que en la Biblia el fervor tiene que ver como con hervor, ¿cierto? Eso es fervor, de espíritu ferviente, es decir, no apagados, vidas espirituales apagadas, que en la iglesia se está cantando y está por allá lejos, todo apagado, no se le ve una gracia, sino siempre como cabizbajo. No, fervientes en espíritu. Pero lo otro es sirviendo al Señor. Ojalá pudiéramos desglosar el versículo palabra por palabra, o los versículos. Entonces, el mandato es claro: amor unos por otros. En este versículo, estas dos cosas: amor unos por otros y servicio al Señor. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Qué es servir? Ser útil en una tarea determinada, eso es servir. ¿Qué es servir? Esa es la primera definición. Segunda, trabajar para alguien, realizar tareas, por ejemplo, encomendadas en el hogar. El hermano Osvaldo decía que una escoba, un trapero, en el momento en que se tenga que coger, pues hay que tomarlo. Si hay en el hogar necesidad de ir a coger la escoba y el trapero, yo lo hago, y por eso lo predico, porque si no, no tendría autoridad. Yo lo hago aquí en la iglesia. Si se necesita una escoba y barrer, yo no tengo ningún problema en tomar una escoba, un trapero, secar, hacer lo que sea, ¿sí? Tareas que hay que hacer. Muy bien. Trabajar para alguien,
realizar tareas encomendadas en el hogar. Ustedes saben cómo se llamaba antes a las empleadas, y que era un término despectivo, a las empleadas del servicio doméstico: sirvienta. Y se tornó en un término despectivo, pero era servir. Gracias a Dios ahora ya ha pasado eso, y es un empleo más, y es un empleo digno. Amén. Muy bien. Entonces hay una tercera definición de servir, y es obrar con entrega y lealtad al servicio de una deidad. Fíjense que los idólatras sirven a sus ídolos, pero nosotros tenemos la única deidad existente, que es el Señor. Para nosotros no hay otra deidad, no hay otra divinidad. Solamente el Señor es el único divino a quien debemos honrar: el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, obrar con entrega y lealtad al servicio de una deidad, de una institución o de una persona. Y la Biblia nos habla claramente: se puede servir a Dios o a los ídolos. Entonces, servicio en la Biblia, ¿qué es? Cuando hablamos de esto de trabajar para alguien o realizar tareas encomendadas o todo esto, ahí es donde aplica mi frase que siempre le hablé a mis hijos y le he hablado al liderazgo, y decir: hermano, joven, permite que la necesidad le hable. Si hay un charco aquí porque se llovió, y en algún momento usted dice: oye, esto es... todo el mundo está pasando por encima, y mire, se está dañando la embolada de los zapatos. Yo, ¿por qué no voy, consigo por allí un balde, consigo un trapero y vengo y lo seco? Eso es permitir que la necesidad le hable. Si hay loza para lavar en el platero, esa necesidad tiene que hablarle. Si hay personas que están lidiando con algo y no pueden, eso es una necesidad, y yo voy a ayudarle. Entonces le estoy permitiendo a la necesidad que me hable. Recuerdo, hermanos, muy joven, yo llegaba de mi preparación teológica, regresaba de nuevo al país, y estábamos edificando, los que estaban en Santa Isabel, estábamos edificando la otra parte de la parte pequeñita del edificio, y era una cuestión tremenda, porque los domingos había que... la iglesia había crecido, y entonces los domingos eso estaba un reguero de tierra ahí, de plancha, bueno, y se colocaban unas tablas sobre unos ladrillos para que las personas se sentaran. Los que alcanzaban a las bancas alcanzaban, los otros tenían que venir a sentarse en esas tablas y pasar 3 horas y media de culto sin tener donde recargar su espalda. Pero bueno, algún día yo dije: bueno, el pastor tiene que levantarse temprano y sacar como 3 o 4 carros que metían ahí. Entonces yo dije, tomé la iniciativa y dije: esto es una necesidad, me está hablando. Entonces me levantaba muy los domingos a las 6, 5 y media, 6 de la mañana, vivía cerca de la iglesia, iba, abría las puertas, sacaba los carros, barría todo lo que hubiera que barrer, colocaba los ladrillos, colocaba las tablas rápidamente. Eso me costaba como 2 horas. Rápidamente iba, me bañaba, me cambiaba y venía a dirigir la alabanza. No es porque, hermano, estuviera enamorado de la hija del pastor y ganando puntos. Al fin y al cabo después fue mi suegro, pero no era porque me nacía del corazón hacerlo. Me nacía del corazón hacerlo. Y hermanos, esto es bonito, servir. Yo me siento feliz sirviendo. Me encanta servir. De hecho, cuando se va uno a los encuentros, es bonito llegar, servirle, recogerle la loza a los hermanos. Me siento hecho, satisfecho. Si hay que lavar loza, pues lavar loza, pero servir. Hermanos, ¿cómo se declaraba el apóstol Pablo, o cómo declara las epístolas el apóstol Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo.
Lo dicen Romanos, lo dicen Tito, lo dicen la gran mayoría de salutaciones en las epístolas. Y el apóstol Santiago también, él al comenzar dice lo mismo en la apertura de su carta a los judíos, presentándose como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿De quién eres siervo tú o sierva tú? Lo mismo hacen Pedro y Judas. Ellos se presentan siempre en sus epístolas como los siervos del Señor, como los siervos de Dios. Yo creo, hermanos, que este país no está cambiado porque la iglesia no sirve. En el buen sentido de la palabra. No es que no sirvan para nada, no. No hay servicio, en otras palabras. De otra manera, ya Colombia estaría totalmente transformada. Entonces, al usar este término para describirse, los apóstoles están expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Están expresando una actitud de absoluta obediencia a Dios, y es servir a Dios sirviendo al prójimo. Esa obediencia incondicional, la que nos va a habilitar, hermano, para ser efectivos en la obra. Es esa obediencia incondicional a los mandamientos de Dios. Y esa comienza en nuestras vidas renunciando a ser señores para convertirnos en siervos de Dios. Entonces, mis hermanos, nos identificamos con Cristo cuando servimos. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? En las mismas relaciones humanas, servir tiene dos significados, o trae dos significados en dos situaciones concretas y profundamente diferentes. Y una es la del esclavo. ¿Cómo sirve el esclavo? Por obligación, ¿sí o no? Sin remuneración alguna. El esclavo desde el punto de vista secular. El hombre en servidumbre que en muchas ocasiones estaba puesto a nivel de los animales. Ustedes saben cómo en la antigüedad había compra y venta de esclavos. Y el esclavo estaba totalmente sujeto a su amo, de tal manera que ellos tenían que hacer todo lo que el amo le dijera. Los castigos eran terriblemente severos cuando el esclavo incumplía. Y ese es según el mundo. Pero la palabra, la otra es del servidor, tal como lo define la ley del pueblo de Dios. El esclavo no deja de ser humano y tiene un puesto de dignidad en la familia. Ustedes saben, hermanos, que los siervos de las grandes familias, ¿se acuerdan ustedes del Damaseno Eliezer? Un señor de Damasco que vino a servir a Abraham. En un momento él era el que heredaría todos los bienes de Abraham. Era el de confianza, era el incondicional. Y ahí estaba. Y le dijo Sarita a Abraham: ¿cómo así que este Damaseno Eliezer será el que nos herede porque no tengo hijo? Pero ellos tomaban el puesto como si fuera un hijo, y era en ese estado de esclavitud como si fueran totalmente de la familia. Eran siervos de Dios, siervos de sus amos, pero con unos privilegios y unas prerrogativas increíbles lo que ellos tenían. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Somos esclavos de Cristo, pero tenemos acceso a sus promesas, a sus bendiciones, tenemos acceso a todo lo que Él tiene para nosotros, y a unas recompensas increíbles cuando a Él le servimos de corazón. Eso es el servir al Señor. Ahora, ¿cómo debemos servir a Dios? Voy a leerles unos versículos. Josué 22:5 dice, cuando Josué está despidiéndose del pueblo, le está haciendo recomendaciones al pueblo de cómo se vivan en continua conexión con Dios. Ustedes saben que después de Moisés surgió Josué,
Y Josué entonces le está encargando al pueblo que sirvan a Dios. Y miren lo que dice Josué 22:5: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Cómo hay que servirle a Dios? Con todo el corazón y con todo el alma. Pon tu corazón en el servicio a Dios. Que no sea, hermanos, a veces tiende a henchirnos la vanagloria y a decir: no, es que yo hago, yo allá tengo dones, yo tengo tantos en el grupo, yo gano tantos. Hermano, todo eso es para la gloria de Dios. Y debemos servirle al Señor de verdad, con todo el corazón y con toda el alma para Él. Para servir, mis hermanos, a personas o instituciones, se pone la fuerza, se pone la inteligencia, se coloca la experiencia. Pero para servir a Dios hay que colocar el corazón y hay que colocar el alma. Espero me estén entendiendo. Espero me esté comunicando, que esté yo comunicando algo. La otra cosa, mis hermanos, es que hay que servir con alegría. En los primeros pasos de mis hijos siempre les enseñé 3 cosas en torno a la obediencia: hágalo inmediato, hágalo con alegría y hágalo completo. 3 cosas en torno a la obediencia. Que si va a obedecer es: ya, papá, ya. No, ya voy. ¿Sí han oído eso? Ya voy. Tiende la cama, hijo. Ya voy. No, es ya. La obediencia es inmediata. Lo que Dios nos dice debemos obedecerlo ya. Con Dios no hay un ya voy. Lo segundo, hermanos, que hay que hacerlo es con alegría. Saque la basura, hijito. Aleluya, papá, gloria a Dios, qué bueno. Eso es lo que no demuestra eso. No. Mi madre siempre me decía: haga algo como para agradecerle. Sí, oyeron eso de los papás. Con alegría. A Dios también se le sirve con alegría. Es decir, hermanos, estar en los alfa, estar sirviéndole a Dios en el ministerio que el Señor le tiene. No es: ay, otra vez esta noche yo con tanto sueño y cansado. Hazlo de tal manera que deje algo para agradecerte. Y hazlo completo. Es decir, si hay en la cama 3 cobijas y un cubrelecho, hay que tender las 3 cobijas, no 2. Y la sobresábana, de hecho. Hay el cubrelecho también. Y las almohadas quedaron sin acomodar. Acomode las almohadas, todo completico. Salmo 102 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Díganlo conmigo: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¡Wow! ¿Cómo debemos servir a Dios? Con alegría. Y lo primero era de todo corazón, con alegría. Y aquí con humildad. Con humildad. Pablo, en su discurso de despedida, ya ustedes se acuerdan que él iba a subir a Jerusalén, y después de tanto haberse fregado la vida y haber fundado tantas iglesias, llega a un lugar llamado Mileto y se está despidiendo y le dice: yo voy a ir a Jerusalén, y en Jerusalén me van a apresar y sé que allí me esperan sufrimientos y todo esto. Y él se está despidiendo en Mileto.
Y en Hechos 20, 18 y 19 dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Sirviendo al Señor cómo? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Con lo que les he hablado. Entonces, ¿cómo se debe servir al Señor? Con todo el corazón, con alegría y con toda humildad. Con toda humildad. Todo esto entonces nos deja, hermanos, un llamado a servir. Un llamado a servir. Y no es que diga: ay, yo ese llamado sí no lo tengo. Dios no me ha llamado. No, todo mundo somos llamados a servir. ¿Por qué? Porque somos nosotros los vicarios, los representantes de Cristo en la tierra. ¿De quién se vale Dios para hacer su obra? ¿De quién? De mí. Dígalo, dígalo, de mí. ¿De quién se vale Dios para hacer su obra? De su iglesia. Y tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Entonces, Dios no tiene aquí a ángeles haciendo su obra. Dios está utilizando a su pueblo para hacer su obra. Por tanto, es un llamado a servir a todo mundo, a todo el que conoce a Cristo. Está ese llamado para hacer su obra. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades en la humanidad para ser suplida, y nosotros como hijos de Él y como representantes de Él somos los que mostramos su amor, mostramos su poder, mostramos su gracia, mostramos su bondad a la gente que no la tiene. Fíjense la importancia de servir y la importancia de entender el legado que Dios nos deja de servir. Entonces, mis hermanos queridos, ese servicio no es gratuito. Ese servicio tiene recompensa. No trabajamos por la recompensa, trabajamos por el mandato. Amén. No trabajamos por la recompensa, trabajamos por el mandato. La Biblia dice así en Hebreos 6:10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Wow! Dios no es injusto para olvidar el trabajo. Siempre el trabajo de servicio es visto y tenido en cuenta por el Señor. Lo que tú hagas, Él lo tiene. Y vas acumulando cosas y la bendición viene pronto. Amén. Cuando uno visita una cafetería, un restaurante, un almacén, y ve empleados allí que uno visita por muchos años y los ve ahí, y llevan 10, 12, 15 años, ¿uno qué piensa del patrón? ¿Que es buen patrón o que es mal patrón? Pero cuando va uno a un lugar y cada rato están cambiando de empleados, una vez estaba yo en una peluquería. Yo también voy a las peluquerías. ¿Creen que no? Sí. Y entonces me estaba peluqueando una muchacha, una señora. Entonces yo dije: oiga, ¿aquí por qué cambian tanto de personal? ¿Por qué? Yo cada rato vengo y personal en uñas, personal en las sillas de la peluquería, y es cada rato cambia de personal. Entonces digo: no, es que unos son malos y entonces hay que despedirlos. Entonces yo dije, yo le estaba diciendo a la señora, esto me deja a mí un cuestionamiento, y es que la persona o el dueño es muy mal patrón.
Era la dueña. Pero si algo caló, pues que le haya calado. Pero donde hay cambio, es porque, hermanos, el patrón no sabe retribuir. Pero hermanos queridos, cuando hay personas que están allí, duran ahí tiempo y tiempo. Claro, hay patrones, no todos son iguales, pero hay algunos que recompensan. Entonces la gente se esfuerza por servir, aman su empresa. De hecho, donde estemos trabajando debemos amar el lugar donde estamos trabajando, porque es la provisión divina. Pero lo que digo, hermanos, es que con Dios siempre habrá recompensa. Cuando Dios dice que no es injusto, dice el escritor de Hebreos, para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es que Él no es olvidadizo de lo que nosotros invertimos en su reino. Él sabe qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer también. En Apocalipsis Él dice: yo conozco tus obras, y de acuerdo a lo que hayamos hecho recibiremos o no recompensa. Pero sí hay recompensa para vuestra obra. Ahora, el servicio, mis hermanos, es garantía de un cristianismo genuino. Si tú eres un cristiano genuino, sirves a Dios sirviendo en la iglesia. Santiago 2:14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Increíble este cuestionamiento que está haciendo el apóstol Santiago. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? A nosotros en el catolicismo se nos enseñaba a hacer obras de caridad y que por las obras éramos salvos, ¿sí o no? Y eso no es verdad. Se necesitan las obras y la fe. Pero en el cristianismo enfatizamos tanto la fe que se nos olvidan las obras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Balance. Fe con obras. Fe con obras. Ni la práctica católica de obras sin fe, ni la práctica de algunos cristianos de fe sin obras. Hagamos el balance y entonces trabajemos la fe con obras. Hoy, gracias a Dios por los que han traído su grano en la marcha del grano, los bendecimos. Esto es suplir las necesidades de otros. Entonces ya miramos anteriormente también que el servicio se hace con amor. Y en Tesalonicenses también el apóstol Pablo está agradeciendo el trabajo de vuestro amor. En Deuteronomio 15, 12 al 17, los siervos por amor, mejor dicho, un judío o un israelita compraba un esclavo. El esclavo tenía la posibilidad de liberarse de la esclavitud a los 6 años de trabajo. Entonces el mandato era que no los dejaran ir con las manos vacías. ¿Qué pasaba a los 7 años? El esclavo tomaba la decisión: ¿se va o se queda? Y dice que si él sentía mucho amor por su amo para quedarse, es decir, que su amo lo trató muy bien, le hacían un hueco en la oreja. Y yo no sé qué le ponían ahí, si un arete o qué le ponían, pero le hacían un huequito en la oreja. Le horodaban la oreja con una lesna. Eso duele, ¿no? Entonces el esclavo
esa era señal de que pertenecería por amor, una entrega por amor a su amo. Y así dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despediréis libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. ¿Ustedes saben qué es una lesna o no? Es una puntilla bien puntuda que está en un palo, y eso es una lesna. ¿Dónde voy? Y te acuerdas. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. El servicio brota de un corazón de amor. Dígalo conmigo: el servicio brota de un corazón de amor. El amor también nos lleva a ser constantes en el servicio. Si amamos, somos constantes. Volviendo a nuestro pasaje de Romanos, el pasaje que usé como base, de Romanos 12:11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiere decir que el servicio no tiene fin. Yo no puedo renunciar y pasarle la carta de renuncia al Señor y decir: Señor, yo estoy en la iglesia, pero ya estoy cansado, entonces no puedo renunciar. No hay renuncia. Entonces el servir nunca termina. ¿Por qué? Porque mientras haya inconversos en el mundo, se necesitan gente servidora, que hable de Dios, que traiga, que invite, que disipule, que forme. Todo esto se necesita. Entonces, nuevamente en Hebreos 6:10 les vuelvo a leer: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, mis hermanos queridos, esto nos invita a algo, y es cuidadito, mucho cuidado con la inacción, con la pasividad, con la pereza. Se puede volver, hermanos, una persona totalmente infructífera. Versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Algunos, por la acumulación de trabajo, de responsabilidades, de desánimos, comienzan a hacer ciertos recesos ministeriales, y eso es peligroso porque se quedaron en la inacción, se quedaron en la inactividad, en el receso ministerial. Cuidado con eso. Hay miles de personas en las calles y es nuestra responsabilidad darles albergue. Hay multitudes viajando al infierno todos los días. Es nuestra responsabilidad rescatarlos. Hay muchos pobres que claman un bocado de pan. Es nuestra responsabilidad alimentarlos. Hay millones de corazones partidos. Es nuestra responsabilidad sanarlos. Hay millones de hogares destruidos. Es nuestra responsabilidad restaurarlos. Hay multitud de mujeres y niñas prostitutas. Es nuestra responsabilidad rehabilitarlas. Hay muchísimas personas enfermas. Es nuestra responsabilidad orar por ellos para que reciban sanidad. La invitación que el Señor hace, o que está haciendo hoy, es a dejar la pereza y ponerle acción a nuestro llamamiento a servir. No hay disculpa para no servir. Ay, no, es que yo no tengo dones, yo no tengo talentos. Tienes aunque sea uno. Porque el Señor dice que Él, cuando se fue, repartió talentos a su pueblo. Y a uno dio 5, y a otro dio 3, y a otro dio
1. O 5, 2 y 1. Algunos decían, uy, Dios tan injusto. Podrían decir, Dios tan injusto. ¿Cómo así que a uno le da 5 talentos y al otro 2? ¿Dios es injusto? No. No. Repartió talentos en desigualdad. Es un asunto. ¿Por qué es justo que le hubiera dado a uno 5 y a otro 2 y a otro 1? Porque dice que le dio según su capacidad, y eso es justicia. Yo no podría ponerle una carga a un hijo que no puede llevar. Eso sí es justo. Entonces dice que le dio según su responsabilidad. Quiere decir que es un Dios justo, pero Dios repartió desigualmente. Claro que sí, de acuerdo a su capacidad. Mis hermanos queridos, de acuerdo a tu capacidad, Dios te ha dado talentos, dones. No esperes llegar al cielo y decir, Señor, es que yo no tenía talento. El Señor le dice, sí, al menos uno. Yo no tenía dones. Claro, ¿sabes hablar? ¿Sabes decir Dios te ama? Dios te quiere salvar. ¿Tienes boca para decir yo te invito a la iglesia el domingo? Es tan fácil, hermano. ¿Puedes llevar un bocado de comida a alguna persona vecina? Eso es fácil. ¿Puedes orar por los enfermos? Claro, también, todo esto es fácil. Así que no digas, ay, es que yo no tengo el llamado a servir. Termino con formas de servirle al Señor en adoración. La frase que retumbaba en los oídos de Faraón siempre era, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué estaba diciendo Moisés? ¿O qué le estaba diciendo Dios a Faraón? Deja a ir a mi pueblo para que me adore. La adoración es un servicio. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Ustedes saben ahí el negocio que estaba haciendo Faraón con Moisés. Le estaba proponiendo primero, no, vayan y dejen los niños. Y él dijo, nosotros no podemos ir, vamos con nuestros niños. No, vayan y dejen las reses y el ganado. No, nosotros vamos con las reses, con el ganado, porque con eso tenemos que servir a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que han de ir? Mire, Éxodo capítulo, ¿alguno? Capítulo 10. Dice, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Mis hermanos queridos, cuando Dios nos saca de Egipto, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestra vida, toda es para servir al Señor en adoración. Amén. No podemos excluir a nadie. El primer propósito del ser humano en la tierra es ser adorador del Dios Altísimo. Ese es tu primer propósito. Y el segundo es ser testigo de Él y predicar su palabra. Ahora, no solamente está que debemos servir a Dios en adoración, sino en intercesión. Yo admiro a Ana, la profetisa de Lucas 2. Que esta mujer duró solamente 7 años casada y llevaba 84 años viuda, nunca se volvió a casar, y en su viudez servía a Dios con la intercesión. Y dice así la Biblia, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. 84 y 7 de casada, 91. Y por ahí de 20 que se haya casado, 111. Una mujer. Y dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También se puede servir a Dios sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. Sirvamos a Dios con adoración, sirvamos a Dios con intercesión. Siendo responsables del encargo de la obra social, también sirvamos a Dios, alimentando al que tiene hambre, vistiendo al desnudo, dándole agua al que tiene sed. Eso es una responsabilidad nuestra. Pero es que yo soy el necesitado.
Claro, mis hermanos, llega un momento en que tú eres necesitado, Dios te suple. Pero cuando Dios te supla, entonces también vas a poder dar algo y compartir con el que no tiene. Y lo otro es siendo responsables con la predicación del evangelio. Es la cuarta cosa con la que debemos servir al Señor: la predicación del evangelio. Alguien dijo: no podemos convertir la gran comisión en la gran omisión. Y a veces pareciera que uno de los mandatos más omitidos sea el de la comisión, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Somos responsables todos en la iglesia de hacer discípulos. Finalmente, sirviendo a los hermanos, como dice Hebreos 6:10. Somos siervos de Dios y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, sin importar qué pida. Concluyo con eso. Tenemos que estar dispuestos a servir cuando Dios lo pida, donde Él lo pida, y no importando lo que pida, y hacer lo que Él pida. Esta es una declaración del apologista Pablo Santomauro, que la quiero declarar hoy y dejarla en sus corazones. De pies, por favor. Levanten sus manos al cielo y rindan sus vidas al servicio del Señor. Rindan sus vidas al servicio de Dios. Hermano, esto no es para unos específicamente. Lo que hoy el Señor ha hablado es a cada corazón que está en esta mañana, a cada vida que está en esta mañana. Dígale al Señor: yo te quiero servir. Si hay pasividad, si hay inacción, dígale a Dios: perdóname, Señor, he despreciado tus dones, he despreciado la oportunidad de servirte. Perdóname, Señor, he despreciado el ministerio que me has dado, el llamamiento que me has dado, todo lo he despreciado. Y pídale perdón al Señor y comprométete con servirle a Él. Comprométete. Aquí están los pastores hoy. Habla con ellos. ¿En qué área puedes servir? Aquí hay toda la oportunidad en esta iglesia, con las diferentes áreas que tenemos de trabajo, con los diferentes ministerios, que podamos servir al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Padre, glorifícate en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Oh Jehová de los ejércitos, Señor, glorifícate, glorifícate. Este llamamiento a cada persona, Espíritu Santo. Oh Dios de los cielos, te amamos. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Dígale cantando al Señor con todo el corazón. Estás rindiendo tu vida para dar fruto y fruto abundante. Sé que hoy hay necesidades para orar por ellas, pero siéntete ministrado por el Espíritu Santo ahí en tu puesto, ahí en tu puesto. Aleluya, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Oh, aleluya, sí. Yo lo haré. Te obedeceré. Te obedeceré, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Ojo a lo que estás cantando, hermano. Estás haciendo una promesa. Ministrale al Señor esa bendición. Aleluya, Padre. Sírvele, sírvele a Él. Recompensa hay. Sírvele, sírvele, sírvele. Aleluya. Yo lo haré. Señor, sin reservas
reservas ni condiciones te serviré. Señor, Señor, háblale a Dios de tu servicio, háblale de tus dones, de tus talentos. Aleluya, Jesús. Los que van a recibir sanidad, ahí donde están, levanta tus manos al cielo si necesitas sanidad. En el nombre de Cristo, solamente recíbela en el nombre de Jesús, en la fe. En la fe, en la fe, Padre. Oro por todos los enfermos en esta mañana. Oro que traigas sanidad. Oro que traigas bendición. Oro que traigas, Padre, Señor, Dios, plenitud de salud a cada persona. Que se vaya toda enfermedad, que se vaya toda dolencia en el cuerpo, que se vaya, Padre, todo lo que está, Señor, estorbando el buen funcionamiento físico de mis hermanos. Señor de los cielos, obra. Gracias, Padre, porque tú vas a solucionar en esta semana los problemas que haya económicos. Oro por la economía de mis hermanos. Oro por puertas abiertas para empleo. Oro por negocios, Padre, donde sean bendecidos tus hijos. Grandes milagros económicos en esta semana. Gracias, Padre, por las familias de Vida en Acción y por cada familia, Señor, que recibirá solución a sus conflictos, a sus problemas, Padre, en el nombre de Cristo. Señor, te amamos porque tú eres bueno y porque nos has escuchado. Gracias por esta semana que viene, una semana bendecida, una semana llena de tu presencia, una semana llena de tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén.